Norma Internacional de Auditoría 540. Auditoría de estimaciones contables, incluyendo estimaciones contables del valor razonable y revelaciones relacionadas. La Norma Internacional de Auditoría 540 presenta la responsabilidad del auditor con relación a las estimaciones contables, aquellas partidas de los estados financieros que no pueden medirse en forma precisa, sino solo estimarse, incluidas las estimaciones contables del valor razonable y las revelaciones relacionadas a la auditoría de estados financieros. De la misma manera, la norma 540 presenta los requisitos y lineamientos sobre representaciones erróneas de estimaciones contables individuales e indicadores de posible sesgo de la administración. El grado de falta de certeza de las estimaciones es afectado por la naturaleza y confiabilidad de la información disponible a la administración para soportar una estimación contable, lo que puede implicar riesgos de representación errónea y la susceptibilidad a sesgo de la administración, sea intencional o no. La medición de las estimaciones contables varía de acuerdo al marco de referencia de información financiera aplicable y la partida. Estas estimaciones contables que implican una falta de certeza pueden ser las estimaciones contables que surgen en entidades que participan en actividades de negocios que no son complejas. Se actualizan constantemente porque se relacionan con transacciones de rutina, derivadas de datos fácilmente disponibles, relativas al resultado de litigios, estimaciones para las que se usa un modelo de medición especializado. Objetivo: el auditor debe obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría sobre si las estimaciones contables son razonables en los estados financieros y si las revelaciones relacionadas son adecuadas de acuerdo al marco de referencia de información financiera aplicable. Definiciones: estimación contable: aproximación de un monto monetario a falta de una posible medición precisa. Además, este término se usa para un monto medido a valor razonable cuando hay falta de certeza de la estimación. Estimación por puntos del auditor o escala del auditor: monto o escala de montos usados para evaluar la estimación por puntos de la administración, y se deriva de la evidencia de auditoría que obtiene el auditor. Falta de certeza de la estimación: susceptibilidad de una estimación contable y revelaciones relacionadas a una imprecisión inherente en su medición. Sesgo de la administración: falta de neutralidad en la administración en la preparación de la información. Establecer las estimaciones contables puede implicar sesgo de la administración, que puede ser intencional o no, debido a que implica subjetividad al momento de hacer las estimaciones. Estimación por puntos de la administración: monto establecido por la administración para el reconocimiento y revelación en los estados financieros como una estimación contable. Resultado de una estimación contable: monto monetario real que resulta de la resolución de transacciones, hechos o condiciones fundamentales a que se refiere la estimación contable. Requisitos: procedimientos de evaluación del riesgo y actividades relacionadas. El auditor deberá obtener un entendimiento de, en primera medida, los requisitos establecidos por el marco de referencia de información financiera aplicable relevantes a las estimaciones contables y revelaciones relacionadas para entender su aplicación en los estados financieros en relación a las estimaciones contables. Segundo, identificación de la administración de transacciones, hechos y condiciones que dan origen al reconocimiento o revelación de estimaciones contables en los estados financieros. Y finalmente, de cómo la administración hace las estimaciones contables y la información en la que se basa. A partir de este entendimiento, el auditor puede proporcionar una base para la identificación y evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa para las estimaciones contables.
Asimismo, el auditor puede revisar las estimaciones contables del ejercicio anterior, evaluando si la información obtenida es relevante para la identificación y evaluación de los riesgos de representación errónea en las estimaciones contables del ejercicio actual, así como indicios de posibles sesgos de la administración. Identificación y evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa. Cuando el auditor identifica y evalúa los riesgos de representación errónea de importancia relativa, debe evaluar el grado de falta de certeza de la estimación asociada a una estimación contable, determinando si se da origen a riesgos importantes. Respuestas a los riesgos evaluados de representación errónea de importancia relativa. El auditor debe determinar si la administración ha aplicado apropiadamente los requisitos establecidos por el marco de referencia de información financiera aplicable, relevantes a las estimaciones contables, así como si los métodos que aplica la administración para establecer las estimaciones contables son apropiados y se han aplicado consistentemente. También, al responder a los riesgos evaluados, el auditor debe determinar si los hechos proporcionan evidencia de auditoría en relación a las estimaciones contables, probar cómo hizo la administración la estimación contable y la información en la que se basó, y la efectividad de los controles sobre las estimaciones contables de la administración. Para esto, el auditor debe desarrollar una estimación por puntos o a escala para evaluar la estimación por puntos de la administración, obteniendo un entendimiento de los supuestos métodos usados por la administración para establecer las estimaciones contables. En este proceso, el auditor debe determinar si se requieren habilidades o conocimientos especiales en relación a algún aspecto de las estimaciones contables. Procedimientos sustantivos adicionales para responder a los riesgos importantes. Cuando el auditor ha determinado que hay estimaciones contables que dan origen a riesgos importantes, el auditor debe desempeñar los procedimientos de auditoría de acuerdo a la norma internacional de auditoría 330 y evaluar la respuesta de la administración en cuanto a los supuestos y resultados, la falta de certeza de la estimación y aplicación del marco de referencia de información financiera aplicable. Igualmente, el auditor debe obtener la suficiente y apropiada evidencia de auditoría sobre la decisión de la administración de reconocer o no las estimaciones contables y si las bases de medición para las estimaciones contables están de acuerdo al marco de referencia. Evaluación de lo razonable en las estimaciones contables y determinación de las representaciones erróneas. El auditor, con base en la evidencia que ha obtenido, debe evaluar si las estimaciones contables son razonables en relación al marco de referencia de información financiera aplicable y si están representadas de manera errónea. Revelaciones relacionadas con las estimaciones contables. El auditor debe obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría sobre si las revelaciones relacionadas a las estimaciones contables están de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. De la misma manera, si las estimaciones generan riesgos importantes, el auditor debe evaluar lo adecuado de la revelación de la falta de certeza. Indicadores de posible sesgo de la administración. El auditor debe evaluar los juicios y decisiones en las que se basa la administración para hacer las estimaciones contables e identificar cualquier indicio de posible sesgo de la administración, teniendo en cuenta que esos indicadores de posible sesgo no constituyen por sí mismos representaciones erróneas. Representaciones escritas. El auditor debe obtener representaciones escritas de la administración o de los encargados del gobierno corporativo sobre si creen razonables los supuestos para hacer las estimaciones contables. Documentación.
El auditor debe incluir en la documentación de la auditoría la base para las conclusiones del auditor sobre lo razonable de las estimaciones contables y revelaciones relacionadas, y los indicadores del posible sesgo de la administración. www.auditul.org